Muy buenas, yo soy Manuel Orozco, director del programa de Migración y Desarrollo en el Diálogo Interamericano. El Diálogo es un centro de análisis ubicado en Washington, D.C., en Estados Unidos, que se especializa en la promoción, la discusión de temas cruciales para América Latina y el Caribe, del cual migración y desarrollo es un tema muy importante para la región. Dentro de mi área nosotros trabajamos en tres aspectos en particular. Uno es la investigación, el otro es la implementación de políticas y estrategias y el tercero es la incidencia en políticas mediante el diálogo con tomadores de decisiones, con influyentes en el espacio de desarrollo y políticas migratorias. Am, Me han pedido que hable un poco sobre el tema de remesas, migración y diásporas en el desarrollo. Y voy a enfocarme predominantemente en dos aspectos. Uno, el aspecto del marco conceptual y empírico que define la relación entre lo que se conoce como la diáspora y el desarrollo. Y en segundo lugar, el aspecto más programático sobre la intersección entre la diáspora y el desarrollo ya al nivel operacional, es decir, cómo se implementan, qué tipos de estrategias se pueden implementar y se han implementado en relación con el desarrollo. Para hablar del primer tema, empecemos por la noción de diáspora. La diáspora se entiende como una idea y una definición asociada con la dispersión de personas, comunidades, pueblos, naciones. Generalmente se designa como comunidades etnonacionales que por virtud de su condición en la nación de origen se dispersan en territorios ajenos al de donde nacieron. Estos están compuestos por personas de origen por nacimiento, migrantes o también personas por descendencia. En el caso de América Latina y el Caribe, la diáspora predominantemente está compuesta por comunidades migrantes, especialmente en países como aquellos de Centroamérica. Más del 80% de la comunidad diaspórica está compuesta por migrantes. De ahí que cuando uno trata de involucrar un poco el tema del desarrollo y la diáspora, es mejor pensarlo en términos de un concepto más aterrizado, que es el de comunidades transnacionales. Estas son personas migrantes que por virtud predominantemente de su necesidad de emigrar por razones económicas, tratan de establecer una reconexión con la patria, con el país de origen, mediante vínculos específicos. Los vínculos económicos propiamente dichos son los que se convierten en uno de los principales lazos entre esa comunidad migrante y el país de origen, y eso los constituye en entidades transnacionales. Pero para hablar en términos prácticos de la relación entre la diáspora o las comunidades transnacionales y el desarrollo, hay que entenderlo mejor en función del contexto específico de la intersección entre las causas migratorias, las causas que generan la migración de las personas. Segundo, las causas o los problemas y retos que un país tiene con el desarrollo económico. Y tercero, con los vínculos o lazos económicos que mantienen las comunidades transnacionales con la patria de origen, con la comunidad de origen. Esos elementos son importantes porque al fin y al cabo, al pensar en el desarrollo, uno tiene que pensar en aquellas necesidades estratégicas en donde uno puede hacer uso de los vínculos transnacionales para intervenir en políticas de desarrollo que transformen las condiciones de vida de un país determinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en términos del desarrollo económico? En América Latina y el Caribe, pero especialmente en Centroamérica, estamos hablando predominantemente de una condición particular en la que la región se encuentra enfrascada. Y esta es que son sociedades con muy bajos niveles de productividad que tienen que ver predominantemente con el modelo económico de desarrollo que estos países han seguido. Son modelos económicos en donde el nivel de complejidad económica es bajísimo, porque se han enfocado predominantemente en economías en clave, en la producción y exportación agrícola y
predominantemente en el trabajo de poca calificación, con mano de obra poco calificada, poco formada, lo que no te permite generar suficiente riqueza. Entonces, América Latina, especialmente Centroamérica, se encuentra predominantemente en lo que uno puede pensar en una condición en donde se encuentran eh, unos cuantos ejes económicos: el eje agroexportador, en primer lugar, el eje de exportación de maquila, en segundo lugar, el turismo, en tercer lugar, y por otro lado se ubica la economía informal. En Centroamérica y el Caribe en particular, estamos hablando que el 70% de la fuerza laboral de esa región es predominantemente informal. Es decir, es una fuerza laboral que tiene un nivel de calificación muy bajo, tiene muy pocas destrezas, trabaja en mercados saturados, en donde básicamente no hay especialización, no hay innovación y no se genera suficiente riqueza. Y la migración surge como un factor detonante de la inhabilidad de la fuerza laboral de integrarse en uno de los dos sectores: la economía informal o la economía limitada a la agroexportación, a la maquila o al turismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que básicamente la migración se ha constituido en Centroamérica y el Caribe predominantemente en uno de los factores económicos más importantes de por lo menos 15 países en la región. Entonces, aquí hay un factor importante que tomar en cuenta. Por un lado, tenemos el factor del desarrollo económico, que se observa en términos de altos niveles de informalidad, un modelo económico que se concentra en muy pocas actividades económicas, que son la agroexportación, la maquila, el turismo. Estos tres en conjunto representan el 30% del Producto Interno Bruto. La remesa que resulta de la migración solamente representa el 20% del PIB. Es decir, que el 50% del PIB de las economías de Centroamérica y el Caribe se cuentan con 4 dedos de la mano, 4 actividades económicas. Eso te indica el bajo nivel de complejidad económica. El quinto factor de crecimiento económico es el gasto del gobierno, que gira en torno al 17 al 20%, es decir, que el 70% del PIB se ubica en 5 actividades económicas. Y la economía informal capta el 25% del PIB, el 75%. El restante 25% que vemos varía de país a país, pero básicamente proviene de algún tipo de especialización económica, como es algún tipo de manufacturas o exportación de minerales, o en algunos casos especialización en ciertas manufacturas, como son y también los servicios. Sin embargo, el nivel de complejidad es relativamente limitado. Tu fuerza laboral se encuentra prácticamente ubicada en sectores muy limitados que tienen un efecto sobre la migración. Además, está el tema muy importante del desarrollo, y es que el nivel de desarrollo institucional de estas naciones también es limitado. Es decir, son estados frágiles cuyos espacios de gobernabilidad están predominantemente atados a una realidad muy dura, que es que son sociedades que están hoy en día donde la democracia está subordinada a lo que conocemos como el término del caudillismo, el personalismo político que da prioridad al ejercicio de la autoridad mediante el control político de una persona por encima del control político de las instituciones. Y eso tiene un efecto también negativo en el desarrollo de una sociedad. Entre más controlado está el Estado por parte de una autoridad política individual, por un personaje, un dictador, un caudillo, por encima de las instituciones, la alternabilidad del poder, la capacidad de dar estabilidad en el ejercicio del Estado de Derecho, por ejemplo, está completamente limitada. Entonces, estos factores inciden sobre el desarrollo económico. Y un tercer factor muy importante que caracteriza el desarrollo económico de nuestros países tiene que ver
el nivel de debilidad externa o vulnerabilidad entre los choques externos en el mundo. Y esto no solamente se refleja en términos de que, bueno, la agroexportación, por ejemplo, es un factor bastante limitado en términos del nivel de independencia económica que pueda tener un país, pero también está en lo que se conoce como el crimen transnacional organizado, que tiene una incidencia muy grande sobre el desarrollo económico de una sociedad. Entonces, ese factor incide sobre las causas migratorias. De hecho, cuando uno habla del tema de las causas de la migración, nosotros encontramos que hay tres aspectos fundamentales en las causas de la migración. Primero es los bajos niveles de ingreso. La gente, nosotros encontramos que existe una probabilidad muy grande de migrar cuando los hogares y las personas en particular tienen ingresos menores a $400 mensuales. La probabilidad de emigrar es por encima del 60% sobre aquellos hogares que tienen ingresos de mayor de $400. Segundo, estar integrado en la economía informal aumenta la probabilidad de emigrar. Otro factor que incide sobre la migración son las redes transnacionales, tener un familiar en el exterior, pero un familiar que envía remesas. No solamente es aquella persona que tiene un familiar en el exterior, sino un familiar en el exterior que le envía remesas. Y después explicamos por qué es ese factor importante en determinar la migración. Y el tercer factor es la victimización. No es la inseguridad propiamente dicha, sino es la experiencia de haber sido victimizado, ya sea por la vía del robo, de asesinato o homicidio de un familiar o por la extorsión. Entonces, los tres factores claves son económicos, de victimización y, por otro lado, del transnacionalismo o la migración. Los tres juegan un peso muy importante. El que se reciba remesa dentro del contexto transnacional no significa que el que recibe remesa emigra como tal, sino que lo que te permite es que la remesa, como vamos a ver más adelante, aumenta tu disponibilidad de ingreso. Y cuando no tenés un espacio fértil para invertir tus recursos en la economía local, tu opción es buscar cómo migrar. Y si tenés recursos para salir del país, pues los utilizás para ese fin. Y ese es el rol que a veces está jugando la remesa en algunos casos. Ahora, el tercer elemento de esta triangulación es las relaciones transnacionales económicas de los migrantes con sus comunidades de origen. De nuevo, para entender la vinculación entre diáspora y desarrollo hay que entender esa triangulación. Por un lado, las causas de la migración, los problemas del desarrollo y, en tercer lugar, el factor de los vínculos o enlaces transnacionales que tienen los migrantes con su patria. ¿Cuáles son esos enlaces? Podemos identificar por lo menos cuatro. Uno es el envío de dinero, la remesa. Dos es el comercio nostálgico, el consumo de productos del país de origen, como las pupusas, por ejemplo. Tres es la filantropía. Las comunidades migrantes en todo el mundo se organizan en clubes, en lo que se conocen como Hometown Associations o asociaciones de pueblos de oriundos, con el propósito de recaudar fondos y hacer filantropía en la comunidad de origen. Y en cuarto lugar está la inversión de capital. Hay otros factores de vínculo transnacional, como es la transferencia de conocimiento. Eso ocurre con menor densidad y es un poco más fluido y más difícil de medir. Pero empecemos con las remesas. En países como Centroamérica, usando El Salvador como ejemplo, estamos hablando que El Salvador es un país de alrededor de 2 millones de hogares. Sin embargo, prácticamente en el caso salvadoreño, más del 70% de los salvadoreños tiene un familiar residente en el exterior. Ahora, 1 millón de hogares recibe remesa de todo el mundo, predominantemente de Estados Unidos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, los inmigrantes envían un promedio de $300 mensuales 14 veces al año y ese dinero constituye básicamente
una fuente importante del ingreso total de los hogares. No es la única fuente de ingreso de los hogares salvadoreños. Estamos hablando que el nivel de dependencia de la remesa es del 50%. Es decir, que la remesa viene a duplicar el ingreso de un hogar que tiene un familiar en el exterior. Sin embargo, lo importante es entender que básicamente la mitad de los hogares en El Salvador reciben remesa. Ahora, estamos hablando de que el impacto en relación con el desarrollo que ese ingreso tiene se mide no en función del dinero que entra a la economía, sino en función predominantemente de la disponibilidad de ingresos, del saldo que la remesa genera a partir de su entrada al ingreso total. Y ese saldo es lo que genera una capacidad de ahorro muy importante. En el caso salvadoreño estamos hablando de que un hogar que recibe remesas tiene una capacidad de ahorro por encima del promedio del ahorro del que no recibe, y estamos hablando de un promedio de unos $2,000 de reserva de ahorro. Eso equivale básicamente a unos 4 meses de ingreso. Esto es muy importante si lo pensamos en términos de la crisis económica que se está aproximando este año como resultado de la pandemia. Los hogares que reciben remesas van a poder estirar su ingreso precisamente gracias a la transferencia de dinero que les ha generado una capacidad de ahorro importante que puede servir como colchonamiento en un momento de una emergencia como es la crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto tiene un impacto muy importante porque las remesas aumentan la capacidad de ahorro de los hogares y en retorno, esa capacidad de ahorro te permite formalizar ese dinero en el sistema financiero y capitalizarlo para la inversión, para mejorar tu condición de ahorro, pero también para obtener el crédito. Esto es importante porque en un país como El Salvador existe un alto nivel de falta de acceso al sistema financiero. Y una clave del desarrollo es el acceso al sistema financiero porque es un elemento primordial para la construcción de activos, que es la que te genera la capacidad de tener riqueza. La riqueza es el punto fundamental para el desarrollo económico de un país y esta se genera en función de liquidez financiera, acceso al sistema financiero, un ingreso que te permita generar disponibilidad de gasto e ingresos y, en cuarto lugar, una capacidad de administrar tu dinero. En el caso de países de Centroamérica, como el caso de El Salvador, solamente el 40% de los hogares que reciben remesas, y especialmente las mujeres que reciben remesas, tienen una cuenta bancaria donde han formalizado sus ahorros. Entonces hay un porcentaje altísimo que no lo tiene. Sin embargo, esto es importante porque en la economía del país, la economía en general no da crédito al sector microempresarial, que representa básicamente el 95% del empresariado centroamericano. En un país como El Salvador, por ejemplo, hay alrededor de 170,000 negocios, empresas, de los cuales el 95% son empresas unipersonales, que no contratan a más de una persona. A veces llegan a contratar a dos, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de negocios unipersonales que trabajan en mercados saturados y no tienen acceso al sistema financiero, no tienen capacidad de obtener un crédito para invertir, para aumentar su negocio, economías de escala, etc. Y eso es una de las claves más importantes de la falta de rendimiento económico que ocurre en Centroamérica. Este aspecto de las remesas es importante en ese sentido porque la formalización que se pueda generar de esos $1,500 de reserva de ahorro, piénsenla en función de 600,000 o 700,000 receptores de remesas que pusieran ese dinero en el sistema financiero. En países como los de Centroamérica, la cartera crediticia combinada para toda la región es menos de $4,000 millones. Sin embargo, el crédito
al sector productivo de todo el país, de toda la región centroamericana, asciende a más de 20.000 millones de dólares. Entonces hay una disparidad gigantesca. De hecho, los números son mucho mayores que eso. En términos prácticos, el 5% de la cartera crediticia se dedica al microempresariado. Entonces hay una disparidad en el acceso al crédito y la remesa, al formalizarse, podría fortalecer la capacidad de oferta crediticia en la región. Entonces es un factor importante en relación con el desarrollo. El otro factor es el comercio nostálgico, uno de los elementos importantes de el lazo transnacional que tienen las comunidades migrantes. ¿En qué consiste esto? Bueno, el 90% de los adultos migrantes en todo el mundo, pero aterrizando en el caso salvadoreño, consumen por lo menos 10 productos mensualmente de su país de origen. Ellos gastan alrededor de unos $120 mensuales en pupusas, en quesos, en nances, etcétera. Pero eso representa alrededor de $1.500 anuales del gasto cotidiano de un inmigrante en Estados Unidos, en España, etcétera. Pero si estamos hablando de que estamos calculando 1 millón de consumidores salvadoreños que invierten 1.500 millones en productos nostálgicos, estamos hablando de que hay una cadena de valor muy importante que todavía falta por aprovecharse en términos de mejora de calidad de la exportación del producto nostálgico, en términos de expandirse más allá de lo que se conoce como el mercado étnico. Es decir, la pupusa es un producto que ya no solamente lo consumen los salvadoreños, sino la compran muchos latinos, pero también le están comprando americanos promedio en la medida en que se van familiarizando con el producto. Esto se observa más en términos del consumo del queso centroamericano. Ya se está comprando el queso fresco, por ejemplo, por no centroamericanos. Entonces, la oportunidad de apalancar el consumo del producto nostálgico para aumentar su producción, su competitividad comercializable en el mercado norteamericano, pues puede llegar a por lo menos 100 millones de consumidores en vez de 1 millón. Es un factor importante en relación con el desarrollo. En tercer lugar está el aspecto relacionado con la filantropía. En Centroamérica, los inmigrantes que están en Estados Unidos predominantemente están organizándose en clubes de oriundos, en asociaciones comunitarias, etcétera, en todo Estados Unidos, por ejemplo. Dependiendo de la nacionalidad, por ejemplo, los más organizados han sido salvadoreños, los menos organizados tal vez han sido los nicaragüenses o los hondureños. Sin embargo, existen organizaciones de todo tipo que recogen fondos, recogen cantidades pequeñas. El promedio gira en torno a los $10.000 máximo por organización, que recogen con fines filantrópicos para donar en la comunidad de origen. Por ejemplo, en algún pueblo en el oriente de El Salvador, por ejemplo, Chinameca, o en Guatemala, en La Democracia, etc. Pero estamos hablando de alrededor de unas 100 a 200 organizaciones. Cuando hacemos las economías de escala, el nivel de donación puede ascender entre 10 y 20 millones de dólares para un país como El Salvador. Ahora, pareciera insignificante, sin embargo, para ponerlo en comparación, la cooperación externa de un país como Alemania es de alrededor de 10 millones de dólares. Es decir, la cooperación de Estados Unidos típicamente hasta el 2017 ascendía a 40 millones de dólares anuales. Es decir, que los inmigrantes contribuían con sus pocos recursos mediante la filantropía un cuarto de lo que el gobierno de Estados Unidos contribuía para el desarrollo de El Salvador.
Am, esta filantropía sí representa algunos retos, y eso lo vamos a ver más adelante, pero predominantemente era que la filantropía no tiene un propósito exclusivamente vinculado con el desarrollo económico, sino con el altruismo. Uno dona para sentirse bien, para razones de gratitud, por ejemplo, pero no porque tiene un compromiso específico con el desarrollo. Y si lo tuviera, necesita entender cuáles son las prioridades del desarrollo de la economía local. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones filantrópicas no invierten en las necesidades y las prioridades del desarrollo de la comunidad local, sino en lo que a ellos se les ocurre. Mucha filantropía va, por ejemplo, en iglesias, en centros de recreación, que no están directamente vinculados con el desarrollo. Um, y después tenemos la inversión. Eh, a, los inmigrantes invierten también en la economía local, en negocios o en propiedad. Um, y aquí estamos hablando que anualmente 5% de la comunidad migrante invierte en algún tipo de actividad eh, productiva, ya sea mediante mejora de vivienda, adquisición de bienes o en un pequeño negocio, una microempresa. El promedio de inversión es bajísimo, es como de $7,500, pero de nuevo, si estamos hablando de El Salvador, el 5% de la comunidad salvadoreña, estamos hablando por lo menos de 60,000 inmigrantes que invierten $7,000. Esos son más de 300 millones de dólares. Si ustedes lo comparan con la inversión extranjera directa a El Salvador, la inversión que generan los salvadoreños en el exterior es superior a la inversión extranjera directa. Sin embargo, esta es una inversión predominantemente informal, porque los inmigrantes no tienen acceso al sistema financiero salvadoreño para aprovechar el crédito que podrían tener para invertir de una forma más sistemática, más metódica y más capitalizable. Sin embargo, quedémonos un poco en estos 4 factores para entender cómo esta triangulación ubica una intersección importante. La triangulación eran las necesidades del desarrollo, las causas de la migración y el elemento de los lazos transnacionales que tienen los migrantes. El punto central en donde la intersección se ubica en relación con el desarrollo es la riqueza, la construcción de activos financieros y humanos, en términos de inversión en capital humano e inversión de capital financiero en la economía local, especialmente en donde ocurre la alta migración. Vamos a hacer una pausa.